Muy buenos días, hermanos. Me da un placer enorme estar reunida con ustedes. Es una gran bendición para mí. Antes de iniciar el tema, me gustaría que inclináramos el rostro para encomendarnos al Señor. ¿Sí? Amante y bendito Señor, nuestro Padre Celestial, en esta mañana le damos las gracias, Santo Padre, por la bendición de permitirme estar en este lugar, participando en la palabra santa. Le ruego la dirección bendita de su Santo Espíritu, que me acompañe, que me guíe, que me dirija, mi Dios, para que todo lo que digamos sea para honrar su santo nombre. Quédese con nosotros, pues, en el bendito nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. En Estados Unidos hay una universidad muy famosa. Esta es la Universidad de Duke, es muy conocida. En esta universidad, que queda aquí en Durham, en Carolina del Norte, en una ocasión hicieron una estadística para saber cuál es el enemigo número 1 que destruye a las personas. Y llegaron a un informe final. ¿Quién es el asesino número 1 que está destruyendo a las personas en todo el mundo? Y llegaron a un informe final. Dijeron, no es el cigarro, no es el cáncer, no es el SIDA, no son los infartos al corazón. El asesino número 1 de las personas en el mundo es la falta de perdón. El tema de esta mañana lleva por título La falta de perdón y sus consecuencias. Pero antes de iniciar, me gustaría que veamos un testimonio para que nos ayude a comprender el ministerio del perdón. Vamos a pedir que nos pongan ese testimonio. La Navidad debe ser una época de gratos y memorables recuerdos para los niños. Sin embargo, para el hombre de nuestra próxima historia, la Navidad no le trajo nada bueno. Chris Carrier fue secuestrado y traído a unos matorrales donde fue salvajemente apuñaleado y luego abaleado. Aquí para ustedes su dramática historia. 20 de diciembre de 1974, último día de clases antes de las vacaciones de Navidad. También fue el último día de una vida normal para Chris. Él regresaba de la escuela cerca de su casa en Coral Gables, Florida, cuando un hombre lo detuvo a preguntarle por su padre. Y me dijo que estaba organizando una fiesta para mi padre y que necesitaba mi ayuda. Así que yo acepté con mucho gusto. En ese entonces la idea era que si alguien conocía a tus padres, podías confiar. Pero no hubo fiesta, ni debió haber confiado en ese hombre. El secuestrador llevó a Chris a los Everglades y entonces... Él se levantó de su asiento y fue hacia atrás a buscar algo. Regresó y me apuñaló en el hombro y en la espalda. Antes de arrastrarme por el piso, después lo vi de rodillas inclinado hacia mí, apuñalándome con un punzón. Luego me arrastró hacia los pantanos, unos 8 o 10 metros, hasta una cerca y sin que me diera cuenta, me disparó. Aquí, y me dejó inconsciente al instante. Y 6 días después, el 26 de diciembre, volví en mí, creyendo que era el mismo día, porque el Señor con su gracia me permitió no saber lo que me había pasado. Chris caminó hasta la carretera donde un hombre que pasaba lo recogió y lo llevó al hospital. Se notificó el incidente a la policía de Coral Gables, con lo que concluyó una búsqueda de 6 días. En el hospital, Chris pudo darle a la policía una descripción detallada de su atacante, una descripción que concordaba con un conocido de la familia Carrier. Un ex empleado de la familia Carrier, un tal David McAllister, se convirtió en el sospechoso principal. Pero por falta de evidencia física, nunca fue arrestado. Ahora Chris habría sobrevivido, pero quedó ciego del ojo izquierdo para siempre. Al recordar los primeros 3 años después del ataque, creo que tal vez pasé un 80% de las noches
durmiendo en un colchón al lado de mis padres. Pero luego, a los 13 años, algo pasó cuando aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. ¿Cómo fue, cómo cambió eso tu perspectiva sobre lo que había pasado? Jesús puso su mano en mi vida y no tuve que preocuparme si iba o no a volver a ver al señor McAllister. No tenía que preocuparme si alguien quería matarme. Chris creció, se casó, tuvo una familia y se convirtió en ministro. El ataque y su atacante se convirtieron en historia. Pero entonces, en septiembre de 1996, Chris recibió una llamada de un investigador de la policía. 22 años después, y ya moribundo en un hospicio, David McAllister confesó haber secuestrado al joven Chris. El investigador llamó a Chris. Él me dijo, el señor McAllister ha confesado, y quería una confirmación mía de que ese era el hombre del que yo sospechaba. Chris no solamente fue a visitar a David McAllister, sino que para la sorpresa de sus amigos, familiares y los medios, Chris se convirtió en su amigo y se convirtió en compañía de este hombre solo y moribundo. En un momento, David le pidió perdón a Chris. Tan pronto dijo esas palabras, lo supe. Padre, gracias por esa oportunidad. Ya puedo decir, David, todo está borrado, ha sido perdonado. Cuando supimos que tú lo habías perdonado, no solo ese mismo día, sino que lo habías perdonado antes, ¿no? ¿Qué pasó en él? ¿Qué efecto tuvo en él? Le dio una tranquilidad que no había sentido en 77 años de su vida, en especial en sus últimos 22. Y esto le dio la paz para decir, por lo que hice, esa culpa ya no tiene que perseguirme más. Chris jamás dejó de orar por su adversario. Hasta llegó a hacer que David McAllister orara para recibir a Cristo como Salvador. Al final, Chris Carrier fue la única persona que fue capaz de darle un funeral a David McAllister. Esta impresionante relación atrajo la atención mundial. Diarios, televisión, programas de entrevistas, todo el mundo quería saber qué hizo que Chris Carrier fuera capaz de amar a David McAllister. De verdadero perdón. Pero ¿cómo reaccionaríamos nosotros, hermanos? ¿Se imaginan? ¿Cómo reaccionaríamos si a nosotros nos sucediera algo así o a uno de nuestros hijos le sucediera algo así? En realidad, solamente yo pienso que solo una persona que viva esto puede contestar esta pregunta. Es algo difícil. Por lo general, ¿qué es lo que la gente desea cuando suceden cosas así, hermanos? ¿Qué es lo que la gente pide cuando suceden cosas así? Pide justicia, claro, pide justicia, desea venganza. Y en la mayoría de los casos, las personas no quieren perdonar, no están dispuestas a perdonar. La falta de perdón, hermanos, de veras es un asesino en todo el mundo. Este es realmente el asesino número 1 que está destruyendo millones de personas. Fíjense, la falta de perdón constituye el origen de muchas enfermedades. Aparte de que enferma físicamente a la persona, las vuelve locas, las vuelve neuróticas, psicóticas. Muchos por este motivo terminan siendo psicópatas en su vida futura. Muchas personas terminan en el psiquiátrico, terminan en el manicomio y muchas terminan en el suicidio. Yo estuve en Estados Unidos el año pasado y me di cuenta de algo que me interesó muchísimo. Me di cuenta de que en Estados Unidos, no sé si en Europa, no sé si aquí en México, pero en Estados Unidos hay algunos médicos que ya están entendiendo la estrecha relación que hay entre la mente y el cuerpo. El doctor Steven Stanford dice que ya se está utilizando la terapia del perdón. Se me hizo tan interesante eso, la terapia del perdón. Ya se está utilizando la palabra de Dios para llevar tratamiento a personas que no pueden de otra forma. Dice este médico que lo utilizan para el tratamiento de heridas y trastornos emocionales. El pastor Stanford dice que el 61% de los pacientes
tienen problemas con el problema del perdón. Y lo más triste, dice este médico, es que más de la mitad son casos graves. Y la falta de perdón está clasificado ya como una enfermedad. Y está clasificado en los libros médicos. Miren lo que dicen los libros médicos. Dicen que esta es una enfermedad y está clasificado como una enfermedad que crea un estado de ansiedad crónico que retrasa la recuperación de los pacientes de tal manera que muchas personas llegan hasta la muerte. El negarse a perdonar, dice este médico, hace que la gente siga enferma y permanezca enferma. Por lo general, cuando una persona se enferma, hermanos, ¿qué es lo que hace? Pues ir al médico. Pero ¿qué es lo que pasa con los médicos? ¿Qué es lo que le van a ver? Le van a ver la parte física. Van a tratar de darle medicamento para curar su parte física. Sin embargo, ¿qué pasa con la parte emocional y la parte espiritual? Sucede que esas partes, los médicos no se interesan en esas áreas de la vida, solamente en la parte física. Así que aparentemente, con un mundo de medicamentos, la persona sana, aparentemente. Pero ¿qué pasa cuando su espíritu no está sano, hermanos? Es una enfermedad, es una sanación a media. Este problema, hermanos, es un problema que se nota muy poco, casi no se nota. Y mucha gente no se da cuenta que está enferma. Hay un tipo de problema, de enfermedad que es mental. No sé si ustedes han escuchado ese término de hipocondríacos, no sé si lo han escuchado, de personas que siempre se sienten enfermas y se sienten enfermas, pero no pueden ser sanadas porque no hay médico que sane su enfermedad. Sin embargo, son personas que no aceptan un no. Usted está bien, no lo aceptan porque ellos siempre están enfermos. A este tipo de personas le llaman hipocondríacos, ¿verdad? Porque aunque le hagan examen, aunque le hagan pruebas, diagnósticos, no hay nada que lo sane, porque esta es una enfermedad mental, esta es una enfermedad espiritual, es una enfermedad que la medicina no puede sanar. En la palabra de Dios tenemos ejemplos de personas enfermas de pecado. Vemos aquí en Juan 5, el paralítico de Betesda y vemos en Mateo 9 el paralítico de Capernaum. Vemos ahí dos tipos de personas. La diferencia de estas personas es que uno buscó la ayuda de Dios y el otro, el Señor Jesús lo buscó, pero aceptó la ayuda de Él. Dice la sierva del Señor de estas dos personas que la aflicción les había dado tiempo para reflexionar, que llegaron a comprender que sus sufrimientos se debían a sus propios pecados. El paralítico de Capernaum vino a buscar del Señor Jesús la salud espiritual. También la curación del cuerpo. Este hombre estaba físicamente impotente y desahuciado espiritualmente, hasta que presentó su caso a Jesús. Me llama la atención que dice la hermana White que este hombre, atribulado, llegó a pensar que si el Señor Jesús no sanaba su cuerpo, no importaba, porque su prioridad era su salud espiritual. Él ya no podía vivir de esa manera. El Señor Jesús sabía eso, por eso le dice: tus pecados te son perdonados, pero nuestro Señor Jesús no sana a medias. También le dijo: levántate y anda. Le proporcionó primero la salud espiritual y enseguida le proporcionó la salud física. El cuerpo no puede ser sanado si el espíritu está enfermo. También vemos en la palabra de Dios el caso de aquella mujer que por 12 años tuvo flujo de sangre y vino a buscar ella su sanidad física.
Sin embargo, el Señor no sana a medias. Fíjense qué interesante. Ella ya se iba, ¿se acuerdan? Ya conocemos la historia, ya se iba ella. Sin embargo, el Señor la detuvo. ¿Por qué? Porque era necesario su salud espiritual. Ella se iba a medias, con una salud a medias. Así que, aunque los discípulos no lo comprendían, cuando el Señor dije, ¿quién me ha tocado?, parecía un poco ilógico porque estaba lleno de gente. Pero qué importante es que el Señor no quiso que ella se fuera con una sanidad a medias. Entonces, es interesante ver qué importante es el perdón. Saben que cuando una persona, hermanos, tiene problemas de perdón, es porque o no puede perdonar o no puede perdonarse a sí misma. Muchas veces las personas tienen este problema porque están guardando emociones en su cuerpo, sentimientos negativos. Hay personas que tienen años y años con amarguras, con rencores, con odios, inclusive odio. Tienen sentimientos muy duros así, y de tal manera que esas personas siempre van a tener problemas, enfermas, siempre van a estar enfermas, siempre van a tener problemas, enfermedad espiritual, de todo, porque esto alcanza lo físico, lo emocional y también lo espiritual. ¿Por qué es importante el perdón, hermanos? ¿Por qué es importante? Saben que cuando uno está enfermo del espíritu, nos dice que la gracia no fluye por nosotros. Y esta enfermedad es tan difícil porque nosotros mismos como cristianos muchas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos podemos estar enfermos. Toda persona que guarda sentimientos de este tipo está enferma emocionalmente porque no está sana, no está tranquila, no está en paz. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esta es la libertad que Él está esperando, una libertad de todo tipo, que nos despoje de todo, de prejuicio, de enfermedad, de sentimientos negativos y de todo este tipo de problemas. Así que también dice, no usen mal esa libertad. El perdón, hermanos, no es una opción. El perdón es una ordenanza de Dios, es un mandamiento de Dios. Por eso, cuando se nos dice en Mateo 14 y 15, cuando se nos enseñó el Padre Nuestro, ¿qué dijo el Señor Jesús al final? Dice, ¿se acuerdan? Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios perdonará nuestros pecados, o viceversa, ¿verdad? Fíjense, muchas veces leemos la palabra de Dios, pero no estamos leyendo con detenimiento. Este es un problema grave con nosotros mismos también como cristianos, porque no estamos perdonando como Dios manda muchas veces. Nuestro perdón es a veces diferente. Nosotros nos hemos hecho varios tipos de perdón, cuando el Señor nos ha enseñado que hay un solo tipo de perdón. Por ejemplo, el ser humano perdona de muchas maneras. Por ejemplo, a veces lo perdona de una forma condicionada. Sí te perdono, pero está diciendo a cambio de algo. O ese perdón a medias, ¿verdad? O ese perdón parcial, dice, o a futuro, quizás algún día te perdone. O aquel perdón que dice, te perdono, pero ni te creas que me voy a olvidar. Nosotros perdonamos de esa forma y no es eso lo que Dios nos está pidiendo. El verdadero perdón es aquel que el verdadero perdón es ese perdón que te perdono, pero lo olvido todo. Como cuando no te vuelves a acordar de tus ofensas. Ese es el verdadero perdón. Estaba leyendo una nota que se me hizo muy interesante. Dice aquí que esa nota dice,
Más vale, dice, evitar ofender, hermanos, porque es más difícil pedir perdón. A muchas personas les cuesta mucho trabajo pedir perdón. Dice esta nota, miren, las ofensas son vectores venenosos que atacan a una persona y depositan en ella una cantidad de frustración, de rechazo, de rencor, de dolor, de odio y de venganza. Si ese veneno no es sacado del sistema emocional de la persona ofendida, esa persona va a ser influenciada por esos sentimientos negativos. ¿Y qué va a pasar? Un día lo van a conducir ¿a qué? Lo van a conducir a rebelarse, a prepararse para una venganza, para tener una severa depresión, o para, si es un niño, para ser un pandillero en el futuro. La palabra de Dios nos muestra de qué forma nosotros debemos perdonar y ni aún así lo hacemos como Dios manda. El Señor nos da la forma, cómo debemos nosotros perdonarnos, pero nosotros como seres humanos nos brincamos el proceso y no lo hacemos así. Me gustaría que viéramos en el libro de Santiago, capítulo 5. Santiago 5, miren, aquí hay un consejo importante para nosotros. Dice aquí, cuando nosotros tenemos enemistades y problemas con los demás, Santiago 5:16 dice, confiesen vuestras faltas unos a otros y rueguen los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo es bien poderosa. Este pequeño versículo nos enseña cómo perdonar y los pasos que hay que dar. Sin embargo, nosotros no lo hacemos. El Señor dice, confiesen en sus faltas. No vamos a confesar nuestras faltas a cualquier persona, las vamos a confesar a la persona que hemos ofendido. Pero ¿qué dice aquí? Rueguen los unos por los otros para que sean sanados. Cuando nosotros hacemos una enemistad, hermanos, vamos con ellos, pedimos perdón y oramos mutuamente. No lo hacemos así. Dice que es importante esa parte. Muchas veces cuando nosotros tenemos un problema u ofendemos, ¿qué hacemos? A veces venimos a Dios y decimos, Señor, perdón, pero por favor, perdón, tuve este problema. O tal vez ni eso, pero nunca vamos a la persona que ofendimos y oramos con ella. Hay una palabra aquí importante, dice, para que sean sanados. ¿De qué vamos a ser sanados? En nuestra parte emocional. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una enemistad, hermano? ¿Nos sentimos bien? No nos sentimos bien. Hay una carga sobre nuestra espalda. Sin embargo, dice aquí el Señor que vayamos con la persona, oremos mutuamente para que seamos sanados, porque esa oración sincera es muy poderosa. Ahora, vamos a leer otro versículo que también es muy importante, Hebreos 12:15. Está un poquito antes de Santiago. Hebreos 12:15. Y este es un consejo muy importante también para nosotros. Vamos a leerlo. Dice, a partir del 14 dice, sigan la paz con todos. Miren qué interesante. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué pasa, hermanos, cuando hay amargura en nosotros? ¿Qué sucede? La amargura contamina. Cuando una persona tiene amargura, esa persona va a contaminar a todos los que puede, contando su pena, su problema, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice aquí que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Cuando nosotros tenemos este tipo de amargura, la gracia de Dios no fluye en nosotros, no fluye en nosotros. El Señor está bien dispuesto
ayudarnos, hermanos, si nosotros estamos dispuestos. Hay un versículo precioso, precioso, en Jeremías 33:6. Es un versículo precioso que yo a muchas personas se los recomiendo, a muchas personas que tienen problemas de este tipo. Jeremías 33:3. Miren qué belleza. Dice, he aquí, yo les traigo, yo hago subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quién no quiere esto, hermanos? ¿Quién no quiere esto? Yo creo que todos queremos esto, ¿no es cierto? Abundancia de paz y de verdad. El plan de Dios es que vivamos en paz unos con otros. A mí el tema del perdón se me hace muy importante, le voy a decir por qué. Porque aún en la iglesia nosotros tenemos este problema y no nos damos cuenta o lo estamos viendo muy minimizado. Qué importante es ahora que estamos en los últimos días entender que esto es un problema para nosotros. Estaba yo leyendo en el libro segundo tomo de los Joyas de los Testimonios, en el capítulo, en la página 62, estaba leyendo el tema del sello de Dios. Y es importante lo que dice ahí la sierva del Señor. Nadie, dice ahí, déjenme ver si lo tengo aquí. Dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Dentro de poco tiempo, el tiempo que tenemos, hermanos, es bien cortito ya. Y estas cosas no tienen que estar en nosotros, ningún sentimiento de este tipo, porque la sierva del Señor dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Dice también, ni un hombre ni una mujer va a recibir el sello de Dios mientras haya ambiciones ahí, mientras hay sentimientos de este tipo. Y a mí me aflige y veo yo me aflijo, ¿verdad? Porque yo tengo 30 años trabajando con las personas y veo yo que estos puntos no se les da importancia. Estamos viendo que el tiempo se acerca y que nuestros caracteres ya tienen que estar limpios. Dice, nadie sin santidad, nadie verá a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos pequeños sentimientos ahí que no hemos logrado sacar. Y qué importante es pensar, hermanos, que tenemos que prepararnos para poder recibir el sello de Dios. Estaba escuchando a un pastor, un testimonio que a mí me dio tristeza. Dice este pastor Pose, dice el pastor que cuando él era un niño, él sufrió muchísimo por causa de su padre. Él dice que cuando nació su hermanito menor, él inmediatamente vio la diferencia que hizo ese padre con su hermanito pequeño. A su hermanito pequeño le prodigó todas las consideraciones, los apapachos, todo el amor que pudo. Y a él, dice, lo hizo a un lado. Dice que cuando él veía que su padre trataba a su hermanito así, dice que venía y se le abrazaba las piernas a su padre con el afán de que le correspondiera, que le diera un abrazo igual que a su hermanito. Sin embargo, el padre dice, lo rechazaba y le decía, hazte para allá, quítate de aquí. Un niño pequeñito. Dice este pastor que fueron tantas veces que le pasó esto, que llegó un momento, él llegó a entender que no debía tocar a su padre para que no tuviera problema. Cuando creció este niño, se hizo gordito. Y entonces el papá le decía, gordiflón, gordo, quítate, y lo que sigue.
Y dice que le causaba un dolor tan fuerte en su corazón que él desde pequeño empezó a odiar a su padre. Desde pequeño empezó a odiarlo, de tal forma, dice, que no lo toleraba y creció, se hizo un adolescente. Aquí en el caso del pastor, yo me imagino que tuvo una madre muy consagrada, porque él estudió, en esas circunstancias él estudió el pastorado. Dice el pastor que solo después de graduarse como pastor y ejercer su ministerio de Dios, tomó conciencia que debía perdonar a su padre. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hablamos sin pensar? ¿Cuántas veces lastimamos, herimos con nuestras palabras y no nos damos cuenta? Muchas veces, cuando nosotros estamos molestos, enojados, y digo nosotros, generalizando, hablando por todas las personas, muchas veces decimos cosas muy duras. Y cuando nosotros se nos pasa la molestia, el coraje, bueno, pues ya pasó todo, no pasa nada, y creemos que el niño ya le pasó todo, ya lo olvidó. Y saben que muchas veces vamos dejando cicatrices y cicatrices en el corazón de estos pequeñitos. ¿Y qué pasa cuando estos niños crecen? Estos niños llevan una cantidad de heridas, de cicatrices en el corazón, que realmente terminan mal en su juventud. Hace poco tiempo yo escuché a una señora que me decía, es que mire, me dice, yo no sé qué estoy pagando. Algo estoy pagando, no sé qué pecado estoy pagando, me decía, porque este muchacho su muchacho se había hecho un pandillero, un drogadicto, el muchacho se había hecho terriblemente una mala persona, pero ella no se recuerda que desde niño lo maltrató muchísimo, y ella dice ahora, ¿qué estoy pagando? Eso es lo que sucede cuando suceden estas cosas. El perdón verdadero, hermano, es lo que el Señor está buscando en nosotros. Hay un versículo, Miqueas 7:19, me encanta ese versículo, vamos a buscarlo, Miqueas 7:29. (7:19) Es un versículo tan hermoso y vemos aquí la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque es amador de misericordia. Él volverá, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo perdona a Dios? Dice que Él echa al fondo del mar nuestros pecados y no se vuelve a acordar de ellos. Esto es lo que el Señor pide de nosotros, que no nos acordemos de las ofensas de los demás. Pero no es fácil, hermano, no es fácil. Como seres humanos no es fácil mantenernos así. Somos tan frágiles nos resistimos al perdón, ¿no es verdad? Necesitamos nosotros estar conscientes de lo que el Señor pide de nosotros. El Señor está preparando hoy un pueblo especial. El Señor está preparando un pueblo especial que le llama mi remanente, así le llama el Señor, mi remanente. Este es un pueblo escogido por gracia, dice Romanos 11:5, un pueblo escogido por gracia. Este es un pueblo pequeñito, dice que es insignificante y está en toda la tierra. El pueblo de Dios es pequeño.
busqué yo una palabra que me llamó mucho la atención. Déjenme, vamos a buscar Deuteronomio 14:2. Hay una palabra allí que se me hizo tan interesante y la busqué y la investigué. Fíjense este versículo, hermanos, dice aquí, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo peculiar, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Saben qué? Esta palabra me llamó mucho la atención y me puse a buscarla, un pueblo peculiar. En las versiones ahora dice singular, especial, único, pero esta palabra ya casi no se ve en las versiones nuevas. Y me puse a buscar esa palabra peculiar y me sorprendí porque en una sola palabra encontramos aquí, fíjense todo lo que encontré. Un pueblo peculiar. El pueblo que Dios está preparando ahorita es un pueblo peculiar, especial, único, diferente, raro. ¿No le han dicho a ustedes alguna vez que son raros? Pero qué bonito que nos digan así, porque eso quiere decir que somos diferentes. Excelente, solo, consagrado a Dios, de exclusiva propiedad, fuera de lo común, excelente, distinguido, extraordinario, distinto. Todas esas palabras abarcan la palabra peculiar. Y ese es el pueblo que Dios está preparando ahorita. El Señor está preparando un pueblo peculiar, un pueblo escogido por gracia, un pueblo que está, vamos a decir, preparándose para esto, para el final. Un pueblo que va a recibir el sello de Dios. No tenemos garantía todavía ahorita. Miren, yo escucho, hermanos, que dicen cuando vayamos al cielo, cuando y nos hacemos una serie de ilusiones. Y yo digo, está bien, ese es el deseo de todos. Pero hay que pensar en las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Hay que pensar, sin santidad, por más que queramos ir al cielo, sin santidad no es posible. Estamos en los umbrales del tiempo del fin, donde vamos a ser sellados. A mí eso, créanme que me preocupa muchísimo, me preocupa. Y dice ahí que tenemos que no tener ni una mancha. Me gustaría a mí, el propósito de este tema, hermanos, así como yo me preocupé y de veras me causa un poquito de aflicción pensar en mí, ¿verdad? Estoy pensando en mí, en el día que el Señor venga y que yo no tenga esa santidad. Esa gran preocupación me hace pensar que debemos nosotros darle importancia a este tema. Nosotros necesitamos aprender a perdonar. ¿Tiene usted algún problema por ahí? ¿Tiene por ahí alguna persona que todavía le guarda un poquito de resentimiento y de rencor? ¿Hay por ahí alguien que la ve usted y le molesta? Necesitamos de veras, necesitamos ver la manera, hermanos, de quitarnos de esos problemas, de quitarnos de esos sentimientos, porque es difícil que alguien diga que no. Casi todos batallamos, hermanos, casi todos batallamos con ese problema, casi todos. Si no es una cosa es la otra, pero todos tenemos esas luchas. Así que el Señor nos pide, estamos a tiempo todavía de hacer, como dice el Señor, sean santos como yo soy santo. El Señor nos pide, ¿verdad?, que vengamos a santidad. Es importante, pues, que vamos a ver Tito 2:14. Tito 2:14.
Vamos a ver Tito 2, a partir del versículo 11, dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Aquí está otra vez la palabra. El Señor dice, está tratando de que se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Este es el trabajo que le está haciendo el Señor en estos momentos, pero solo con aquellos que digan estoy dispuesto. No todos estamos dispuestos, pero todos aquellos que estén dispuestos, el Señor dice, estoy preparando a un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Quiera el Señor que estas palabras, hermanos, sean para nuestra preparación. Ya no tenemos mucho tiempo. Sabemos que ya el Señor está poniendo en nosotros inquietudes. Yo no sé si ustedes sientan esas inquietudes que se sienten en el ambiente en todo el mundo ya. Yo siento un ambiente de preocupación. Los cristianos, o por lo menos, no sé si todos, pero por lo menos la Iglesia Adventista, yo veo que hay una preocupación que se mueve porque el Señor viene pronto. Así que tratemos de participar de este pueblo peculiar, hermanos. Tratemos de participar, de obedecer, de llevar a cabo, de obedecer las instrucciones que Dios nos da para nuestra salvación, ¿verdad? Que Dios nos bendiga y nos ayude a prepararnos.